Estamos de vuelta a esta hora Muy Masculino. Juan Diego, lo extrañamos por aquí, ¿cómo está? Alejandro, muchas gracias, hombre, muy bien, afortunadamente, un saludo para usted y para todos los televidentes, por supuesto, también para quienes nos siguen a través de YouTube. Vamos a hablar de un tema supremamente interesante y es las tasas de interés y cómo estas afectan esos mercados financieros. Este tema es bien interesante porque definitivamente pues todos tenemos que estar pendientes acerca de las tasas de interés, cuándo suben, cuándo bajan, por qué lo hacen y eso cómo afecta a mi bolsillo y el bolsillo de los que normalmente conviven conmigo. Tema interesante, ¿por qué no lo trae el día de hoy? Alejandro, en efecto, en los últimos años han venido bajando las tasas de interés en la economía mundial. Entonces muchos ahorradores se preguntan cosas como estas. Juan Diego, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para que me vuelvan a dar tasas de interés más altas por un CDT, por un bono, por unos TES? Segundo, ¿hasta cuándo van a seguir esas tasas bajas para yo endeudarme y poder solicitar un crédito para comprar un apartamento, un vehículo o para inyectárselo incluso a mi empresa? ¿Qué efectos tienen esas tasas de interés bajas, Juan Diego? Me preguntan. En los mercados financieros, ¿cómo afectan las acciones, los bonos, el dólar? Entonces queremos traer ese tema hoy, que lo teníamos por allá en el cuarto de San Alejo, muy olvidado, para desempolvarlo y hablarle a todos los televidentes sobre ello. Permítame arrancar por algo que usted acaba de mencionar, las tasas de interés bajitas. ¿Por qué bajan las tasas de interés en una economía? ¿Cuáles son esas razones, esos motivadores para que esto pase? En esencia, hay dos razones fundamentales, Alejandro. La primera, cuando la inflación baja, no hay mayores precios que controlar. Entonces el Banco de la República o un banco central en cualquier país dice, pues ¿para qué vamos a subir las tasas de interés si la inflación no está poniendo problema? Entonces, primera razón, inflación a la baja. Y lo segundo, que ha sido una característica marcada en la economía mundial en los últimos años, la desaceleración económica. Ha habido recesión en Europa, en los Estados Unidos, desaceleración en naciones como China y Brasil. Entonces, ¿qué hace un banco central? Para estimular la economía, para que la gente, en vez de ahorrar, consuma, para que sigan acudiendo al crédito y demanden más crédito, baja las tasas de interés. O sea, que las dos razones en esencia que explican una tasa de interés baja en una economía, entre otras, son, repito, inflación baja y desaceleración económica. Mire que cuando hay un incremento de precios notable o cuando hay un boom económico, los bancos centrales hacen lo contrario. Para amortiguar un poquito ese crecimiento, suben el costo del dinero y cuando a Alejandro le dicen, va Alejandro, la tasa de interés ya es mayor, ¿usted qué hace? Pues ya no pide esa plata prestada, ya no se endeuda con tanta facilidad y en ese orden de ideas la economía vuelve a estabilizarse. Juan, ¿quién toma esas determinaciones de bajar las tasas? ¿Los bancos, los gerentes de los bancos, el ministerio? Generalmente es una medida del Banco Central que tenga, por ejemplo, un país, en nuestro caso, el Banco de la República, o en los Estados Unidos, la Reserva Federal, que hace las veces de Banco Central. Como órgano rector es el encargado de bajar las tasas de interés, por ejemplo, cobrándole a los bancos menos interés cuando les prestan plata, y si al banco, a un banco comercial, por ejemplo, le sale más bajito conseguir recursos con el Banco Central, pues es de esperarse al menos que le traslade ese menor costo del dinero al usuario que le va a demandar un crédito. Juan, yo sé que este tema es muy variable, pero en condiciones normales, digamos que los precios de los activos financieros, ¿cómo se ven afectados con unas tasas de interés bajitas? Es decir, la gente que tiene sus activos y las tasas estén bajitas, ¿cómo afecta eso en esos precios? El efecto es el siguiente, Alejandro. Por ejemplo, cuando las tasas de interés están bajas, los precios de las acciones suelen subir, entre otras cosas porque usted, cuando el interés es muy bajito que le pagan por un título de renta fija, llámese un bono, un CDT o un TES, se ve más incentivado a asumir riesgos y comprar acciones, por ejemplo, que hace parte de lo que se llama renta variable. Cuando la tasa de interés, por otro lado, está bajita, suele incrementarse el precio del dólar. ¿Por qué? Porque vuelve y juega. Si no me pagan mayor cosa por inversiones de renta fija, el dólar se vuelve mucho más atractivo, puede haber incluso una fuga de capitales en búsqueda de tasas de interés más altas en otro país y cuando se restringe la oferta de un bien, aumenta su precio. Entonces hay menos dólares en la calle, dado que muchos salieron del país, hay mayor devaluación. Y otra consecuencia que tiene es que cuando hay tasas de intereses bajas, Alejandro, los precios de la propiedad raíz suelen subir de manera marcada. Recuerde usted que en el pasado reciente se ha hablado mucho sobre qué tanto boom, qué tan sostenible es ese boom del mercado hipotecario, precios al alza constantemente,
en el sector de la construcción y es alimentado en buena parte por unas tasas de interés bajitas. Si usted va a comprar vivienda y le dicen, Alejandro, le cobramos una tasa de interés más baja para que usted con ese dinero la compre, pues obviamente usted va a ver más atractiva esa compra de apartamento, o de casa, o una bodega, o un local comercial. Le voy a hacer una de esas preguntas que muy seguramente se le hicieron a usted en su época de docente. Estas de esas preguntas que los estudiantes le pueden hacer a uno. Si se supone que las tasas de interés bajitas, las acciones suben y la moneda se devalúa, ¿por qué a veces pasa lo contrario o a veces ni pasa? Esa pregunta es buena y la explicación puede tener, digamos, como varias aristas. Pero, por ejemplo, para ser específico con la respuesta, si una tasa de interés está baja, se supone que las acciones deben subir, ya lo expliqué por qué. Pero a lo mejor la compañía X o Y está trabajando por una coyuntura difícil, o no está vendiendo tanto cemento, o no están haciendo tantos vuelos, o están despachando menos créditos. Entonces puede que la compañía per se, llámese una cementera, una aerolínea o un banco respectivamente, no esté trabajando por un buen momento. Entonces nada se gana uno con tener una tasa de interés bajita si los balances de las compañías no son buenos en determinada instancia. Y frente al tema del dólar, sí, en efecto, una tasa de interés baja puede estimular la devaluación, pero imagínese una economía bien atractiva, creciendo bastante, con confianza para invertir y empiezan a llegar capitales. Por más bajita que esté la tasa de interés, esa mayor inversión extranjera revalúa el peso, que es lo contrario a lo que se esperaba con una tasa de interés baja. Ahora bien, aquí hay que poner los puntos sobre las IES diciendo lo siguiente: puede que la tasa de interés en un país A esté bajita, pero si en un país B bajó más todavía, la del país A sigue siendo atractiva. Entonces los capitales pueden venir a aprovechar esa situación de tasas relativamente altas frente a otra economía y la moneda se revalúa, por ejemplo. Sin embargo, hay unas economías que marcan la parada, es decir, no es lo mismo que unas tasas de interés estén, digamos, altas o bajitas en los Estados Unidos que estén en Chipre, como lo mencionábamos hace poco. Hay unas economías que igual también marcan la parada. Hay economías que marcan la parada, pero fíjese, por ejemplo, el fenómeno del dólar en los últimos años. ¿Qué es lo que ha hecho, entre otras cosas, que el dólar se devalúe tanto frente a otras monedas del planeta? Unas tasas tan bajitas en los Estados Unidos, porque entonces hágase de cuenta que usted es un ciudadano de los Estados Unidos, Alejandro, y le pagan intereses bien bajitos en su país. ¿Usted qué hace? Usted llega y se endeuda en su país y no le cobran mayor cosa, y se lleva la plata para Brasil, o para Perú, o para Colombia, donde le pagan mejor. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando llega todo ese torrente de dólares a Brasil, a Perú, a Colombia, se revalúa el real, el sol peruano y el peso colombiano. ¡Eureka! ¿Se devaluó el dólar? Claro, por tener tasas de interés tan bajas. Muy bien. Juan, hace mucho tiempo, seguramente los televidentes que nos ven a esta hora y las personas que están conectadas a través de YouTube viéndonos en este capítulo, dicen, yo recuerdo tiempos atrás cuando yo vivía simplemente de los intereses que se me pagaban a mí. Me pagaban unos intereses altísimos, entonces yo vivía de eso. Esos tiempos ya no existen, pero ¿volverán alguna vez? Que la gente viva solamente de eso, de los intereses. Va a ser muy difícil, Alejandro. Yo creo que la inflación bajita llegó para quedarse y va a ser también muy complicado que volvamos a tener niveles a nivel de economía global, de expansión económica como los tuvimos, por ejemplo, en un 2007. Mire, en épocas recientes, uno ve en la región países que como Argentina y Venezuela todavía han mantenido inflaciones altas. No hablemos de casos excepcionales como el de Zimbabue, que tuvo una hiperinflación, pero ha sido una constante en los últimos años en el mundo que las economías y los países bajen su nivel de inflación. Entonces, mientras baje la inflación, va a ser muy difícil ver esas tasas de interés altas como las teníamos, por ejemplo, en Colombia a comienzos y a mediados de los 90, del 30 al 35% para una persona que invirtiera en un CDT. ¿Qué explicaría? Que volvieran a dispararse las tasas de interés, fenómenos de inflación elevada que no los veo en el corto plazo, y una recuperación económica muy boyante. Pero mire, por ejemplo, en el momento de grabar este programa, la recuperación aún era tibia. Los países luchaban por salvar los muebles, por crecer por encima del cero, que eso suena surrealista. Entonces, ante una debilidad económica tan grande va a ser muy complicado que esas épocas retornen. Esas tasas de interés que se quedan bajas tanto tiempo, ¿tienen que tener algún tipo de efecto sobre la economía de un país? ¿Cuáles son esos efectos cuando las tasas se quedan por mucho tiempo bajitas? Se pueden generar burbujas, Alejandro, muy nocivas. ¿Burbujas como cuáles? Una burbuja del crédito. Si la tasa de interés está bajita, para yo pedir plata prestada, ¿qué va a hacer todo el mundo?
prestar, 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 prestar y prestar, y llega un momento determinado, como lo ve uno en algunos casos increíblemente, hay gente que hace avances con tarjeta de crédito para pagar las deudas. Dígame pues, hay gente que se endeuda para pagar deudas. Se lo comieron las deudas literalmente. ¿Y eso es fruto de qué? De que como las tasas de interés estaban tan bajitas y entre comillas no me tocaba que pagar nada, pues no importa, otra tarjeta de crédito. Hay gente con salarios de $350, $400 mensuales con 4 y 5 tarjetas de crédito. Y no crea que comprarán una cuota después de la fecha de corte. No, a 24. Porque así no se siente. Porque así no se siente. ¿Estamos? Entonces fíjese el peligro. Y segundo, otra burbuja. Puede haber en el sector de la construcción, como pasó en los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron, entre otras cosas, las causas que explicaron esa burbuja inmobiliaria? Las bajas tasas de interés y que a usted casi que le prestaban con el Social Security. Y los bancos ganaban sí o sí. La gente llegaba en Estados Unidos y pedía un crédito y le prestaban lo que llaman una hipoteca y compraban una casa. Si el precio de la casa subía y la persona estaba pagando, el banco feliz, este señor me está pagando intereses. Y si no me pagaba, se quedaban los bancos con la casa. Mientras estaba subiendo el precio de la casa, todo maravilloso. ¿Cuándo explotó la burbuja? Cuando ya no le podían pagar al banco las personas que quedaron sin empleo y cuando los precios de la propiedad raíz ya no subían todos los días, sino que bajan de precio. Juan, ahora con este tema necesitamos otro programa, hombre. Sí, no, yo creo que nos vamos a tener que extender a una segunda parte, una segunda versión, un segundo capítulo. Juan, con este tema de las tasas de interés bajitas, ahora son los bancos los que están emprendiendo el tema de educar financieramente. Ya son los bancos los que están ofreciendo precisamente educar financieramente. ¿Qué opina usted de esto? Eso lo dice todo. Pasamos a la siguiente pregunta. No, yo lo voy a responder, pero yo dudo muchísimo. Lo que pasa es que como estoy en una campaña de catarsis y de control, yo dudo muchísimo de las campañas de educación financiera que emprenden los bancos. Por ejemplo, yo me cuestiono mucho hasta dónde le dirá un banco a un ahorrador: no compre CDTs o no compre con tarjetas de crédito a 24 cuotas, si eso es lo que les da mayor rentabilidad y le genera más ingresos, o no se endeude a 15 años porque eso hipoteca su futuro. Es muy complicado porque entonces yo haría un juez y parte. Yo dudo profundamente de las campañas de educación financiera de los bancos y voy a parar ahí por prudencia. Es como que Charles Manson le da una conferencia de cómo cuidar la familia, algo más o menos similar. Muy bien, Juan, ¿qué le están preguntando en su cuenta de Twitter? Que a propósito para los tuiteros es @invertirmejor y de ahí se desarrollan temas bien interesantes. ¿Qué le están preguntando? Una pregunta, Alejandro, que dice lo siguiente: ¿cuándo es la próxima conferencia de Ser Extraordinario? Le doy un adelanto. Se acabaron los cupos desde la semana pasada para la conferencia Ser Extraordinario que va a dictar en la ciudad de Medellín. Lleno total, habrá el día 29 de octubre. Se me adelantó esa mi siguiente pregunta, porque esa era, ¿está lleno ya totalmente el evento? Lleno totalmente el evento. Estamos evaluando la posibilidad, todavía no hemos decidido, si a partir de este éxito montar una conferencia Ser Extraordinario online, pero todavía no es caso juzgado. Yo invito a hacer una reflexión. Mucha gente me está diciendo: Juan Diego, me dejé coger la noche, iba a hacer el pago en los últimos días y ya me salís con que no hay cupos. Fíjese cuántas veces en la vida de pronto el tren ha pasado y usted por demorado no se ha montado. En otras palabras, cuántas oportunidades no se pueden estar pasando por demorados. Y por esperar hasta el último momento. Así es. Juan, antes de que se nos vaya, ¿de qué producto nos va a hablar hoy? Un producto muy interesante, Alejandro, que es ser socio de Invertir Mejor. El producto se llama Hágase Socio. En invertirmejor.com una persona puede comprar un combo completo, un combo élite o un combo gold. ¿Qué es hacerse socio? Por un pago anual, una persona tiene derecho a una serie de análisis, chat quincenales, descuentos en productos, respuestas preferenciales a inquietudes, en otras palabras, un acompañamiento en un proceso de inversión. Alejandro, si algo necesita el público latinoamericano es educación financiera. A usted le puede llegar mucha plata, te ganó la lotería, y sin educación se irá por la alcantarilla. La gente necesita desarrollar más criterio a la hora de invertir, de aprovechar oportunidades. El problema no es de dinero, de plata. El problema es de tener criterio para hacer mejores inversiones. Con la opción de Hágase Socio yo pretendo eso, que la gente se sienta más acompañada para que se eduque financieramente
y pueda aprovechar oportunidades en los mercados de acciones, tanto locales como internacionales, divisas y commodities. La opción de Hágase Socio no es solamente para personas de Colombia. En este momento Invertir Mejor tiene clientes en 27 países ya, Alejandro. 27 países, que no es poca cosa, y pretendemos seguir aumentando esa cifra. Además que está abierta la invitación para que vean la opción Hágase Socio en invertirmejor.com. Ahí pueden comprar incluso en la tienda virtual con tarjeta de débito, crédito, PayPal, el combo de su interés. Y es que me interesa mucho que la gente sepa que no solamente es una cosa local aquí en nuestro país, en Colombia, donde estamos originando nuestro programa, sino que si ustedes ingresan a YouTube y ahí colocan Invertir Mejor, van a ver la cantidad de videos y de capítulos y la cantidad de comentarios de gente de México, de gente de Chile, de gente de España, que incluso hasta en otros idiomas le están hablando a usted por ahí. Le va a tocar a usted volverse políglota para responder a los italianos, a los franceses. Juan, muchísimas gracias, felicitaciones por el evento ya lleno y dentro de 8 días nos estará contando un poco más acerca de él. Con la ayuda de Dios, por aquí estaremos. Muchas gracias a usted.